Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por inscribirse a este curso de Fundamentos de Photoshop. Yo soy Paula Orozco, soy la directora de arte del Departamento Artístico del Periódico El Uniandino y hoy nos va a estar dictando la clase Juan David Cáceres. Él es egresado de diseño de la universidad y ahorita está cursando arte. Entonces, Juan David, pues adelante ya puedes comenzar. Perdón, se me olvidó explicarles. La dinámica va a ser la siguiente. Todos vamos a mantener el micrófono apagado. Si tienen alguna pregunta, la realizan por el chat y yo se la leo a Juan David en voz alta para que se la responda. Entonces, ahora sí puedes empezar, Juan David. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan David Cáceres, pues como les comentó Paula, soy diseñador. Hace ya poco me gradué, sigo siendo estudiante por parte de arte en la Universidad pues, de los Andes. Perdón, ¿ya me oyen? Pues como les comentaba Paula, soy diseñador de la universidad, estoy terminando arte, me faltan algunos pocos semestres. Eh, pues una de las principales motivaciones, pues básicamente, eh, primero como agradecer por este espacio. Es un espacio que eh, pues es bastante, pues me gusta mucho hacer parte de él. También estamos contentos con la cantidad de personas que tenemos, pues que se inscribieron al taller. Son muchas más personas que a las que estudiaron en nuestras clases de Illustrator. Eh, Vamos a guardar igualmente, si no pueden asistir a alguna sesión, estamos grabando todas estas sesiones. Después las subiremos a la página del Uniandino por si quieren repasar algo, y tanto para esas como para las de Illustrator y todas las que vengan después de esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener 4 sesiones desde hoy hasta el sábado, en las que vamos a tratar de, de hablar sobre las herramientas más fundamentales de Photoshop. Todos los programas de Adobe son un universo completo. 4 días, 4 sesiones no van a alcanzar para hablar de todo lo que se puede hacer en Photoshop. Pero pues vamos a intentar que se defiendan un poquitico en esta herramienta que pues es bastante útil para cualquier cosa, desde retoques digitales hasta pintura, arte, pósteres, lo que sea. Entonces, vamos a tener cuatro sesiones, 4 módulos. En la primera nos vamos a enfocar, que es la de hoy, nos vamos a enfocar en, como en las partes básicas, las herramientas básicas de selección, creación de figuras geométricas, cómo abrir y cómo guardar los archivos, los formatos. En eso va a constar el módulo de hoy. Mañana vamos a hablar sobre composición, sobre retoques. Vamos a hablar sobre como las herramientas que nos da Photoshop para retocar fotos, hacer correcciones, trabajos de color, tanto selectivo como total. Vamos a trabajar sobre luces y sombras. Luego vamos a hablar de composición, sobre colores, mezclas, puntos de fuga y perspectivas, sobre todo para la composición de fotografías de fotografías. Aquí en este módulo vamos a hablar de una herramienta que tiene Photoshop que se llama Camera Raw, RAW, que nos permite editar fotografías. Y finalmente, el último módulo va a hablar sobre efectos especiales y demás acciones acciones y filtros que tiene Photoshop para, sobre todo, hacer retoques. Pueden ser muy suaves, muy ligeros, o muy fuertes, muy exagerados en las fotografías. Eh, Creo que eso viene siendo eh, toda la introducción. Sin más, pues vamos a empezar. Este es un curso, pues son talleres planeados para personas con 0% de conocimiento en Photoshop. Vamos a empezar desde cero, desde lo más básico. Eh, y creo yo rápidamente vamos a ir aumentando la dificultad. Lo bueno de todos los programas de Adobe es que pues están muy bien diseñados, creo yo, están muy bien hechos.
son muy intuitivos y pues funcionan de igual manera. Yo lo voy a utilizar en la última versión en Mac, pero funciona de la misma manera en Windows y no hay como muchos cambios fundamentales entre versiones anteriores y la última. Creo que eso es todo. Vamos a empezar. Voy a compartirles mi pantalla. Bueno, entonces voy a abrir mi Photoshop. Esta interfaz creo que únicamente sucede o es nueva en la última, o es solamente la última versión, pero pues voy a tratar de, de hacerlo todo lo más simple posible para que en todas las versiones funcione de la misma manera. Vamos a crear un archivo, vamos a empezar desde cero. Archivo. Para los que estudien en la clase de Illustrator, algunas de las cosas se van a repetir, pero bueno, aquí como mencioné, vamos a empezar desde cero. Este es nuestro programa de Photoshop, estas son las primeras, muchas de las opciones que nos van a aparecer de primeras van a estar totalmente bloqueadas, porque pues no tenemos nada que hacer con ellas. Vamos a ir para crear un archivo, vamos a ir a archivo, nuevo. Bueno, aquí hay algo que tiene, lo primero, para empezar, hay que ponerle nombre a nuestros archivos siempre, saber tener un nombre claro para tener orden en las cosas que estamos haciendo. Sesión 1, Photoshop. Un nombre claro con el que después podamos encontrar nuestro archivo de manera fácil y rápida, que no se nos vaya a perder entre todos nuestros archivos, entre todas nuestras carpetas. Es bien importante esto, parece obvio, pero conozco muchas personas que pues no le prestan atención a esto, guardan sus archivos como ASDFG, HI, HJKLM o jajaja o hola o lo que sea, y después cómo hacemos para encontrar esos archivos. Entonces, pues primero guardar siempre, lo primero que vamos a hacer es poner un título a nuestro archivo. Lo que aquí nos va a aparecer aquí arriba son los perfiles con los cuales Photoshop nos permite trabajar. Hay varios perfiles porque con propiedades predeterminadas que nos van a determinar el resto de nuestro flujo de trabajo. Esto no quiere decir que después no los podamos cambiar, pero pues es bueno tener claro desde un principio para qué vamos a trabajar. Hay varios perfiles para foto, para imprimir, para obra de arte e ilustración, web, móvil, película y video. Esto que nos va a cambiar. Voy a darle clic en foto. Primero nos va a dar una pues cierta cantidad de opciones que consisten en tamaños y en resolución. Para cuando vayamos a trabajar en foto, generalmente se nos va a cuadrar en este tipo de dimensiones. ¿Cómo se dice? Pues sí, en dimensiones, en formatos, en términos que vamos a explicar uno por uno. Primero, creo yo, una de las cosas más importantes es el modo de color. El modo de color nos va a cambiar. Existen, pues en Photoshop nos da varios modos de color, creo que un poco más que los de Illustrator, pero les voy a explicar básicamente estos tres. Escala de grises, pues es lo que mencionan, no vamos a tener más colores, sino el negro, el blanco y lo que hay entre ellos. Color RGB son las siglas de un sistema de colores que son Red, Green and Blue, que traduce como rojo, verde y azul. Este es el modo en el cual las pantallas reproducen el color. Si se acercan mucho a un televisor ya de los más viejitos, creo que ya los de hoy no se ve tan claramente, pero si se acercan mucho a la pantalla de un televisor, como menciono de los viejitos, van a ver tres barras, una roja, una verde y otra azul, divididas como en diferentes cuadritos. Eso quiere decir que todos los colores que vemos en una pantalla solamente van a estar compuestos por estos tres colores, RGB. Color CMYK quiere decir, es también otro tipo de sistema es otro modo de color. Esto quiere decir que todos los colores que vamos a ver, y es el sistema de color que utilizan las impresoras.
en general casi todas las impresoras, ya sean láser o de inyección, que utilizan 4 tintas: cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, por un lado, y todos los colores se van a reproducir a partir de la mezcla de estos, pues de estos colores. Hay que tener en cuenta esto, con qué modo de color vamos a trabajar desde un inicio, ya que los colores en CMYK suelen lucir un poco más opacos. ¿Pero por qué? Porque se van a imprimir después, y los colores, pues hay que recordar que las pantallas, los colores que reproducen son pura luz, mientras que en un papel pues son únicamente tinta. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de trabajar. Si vamos a hacer o si vamos a poner una foto únicamente para si vamos a trabajar algo solamente para mostrar en pantalla, o si lo queremos imprimir. Digamos, yo voy a trabajar con color RGB. Si voy a imprimir, verán que aquí va a cambiar el modo de color. No lo cambió. Pero si vamos a imprimir, debemos trabajar con CMYK. Entonces aquí están en RGB. Bueno. El segundo término bien importante es el de la resolución. Las imágenes están compuestas por píxeles. Entre más píxeles, y esto que aparece acá, esta PPP, que en inglés también es DPI, traduce píxeles por pulgada, en inglés dot per inch, puntos por pulgada. Esto quiere decir que en una pulgada hay tantos píxeles. Si estamos trabajando con 300 píxeles por pulgada, que es una resolución buena, bastante buena, queremos decir que en una pulgada, tamaño de impresión, vamos a encontrar 300 píxeles. Es decir, 300, ya les voy a explicar un poco más a fondo lo que significa un píxel. ¿Qué es la Sí, 300 píxeles por pulgada es la resolución recomendada para trabajar para archivos que se vayan a imprimir, mientras que para trabajar en archivos que sean totalmente digitales podría ser 180 o 100, mínimo 72 dpi, de ahí no vamos a bajar. Aquí podemos trabajar con pulgadas o con centímetros, milímetros, puntos, píxeles, bueno, dependiendo de qué es lo que estemos haciendo. Si son para aplicaciones, por ejemplo, iconos, podemos utilizar píxeles, pero pues para impresiones y demás podemos trabajar con centímetros o milímetros. Yo quiero trabajar con centímetros, vamos a dejar en centímetros. La última versión de Photoshop tiene la posibilidad de trabajar con mesas de trabajo. Yo no las uso, pero tampoco les encuentro mucha utilidad. Yo aún, no sé, las versiones anteriores no tienen la opción de trabajar con mesas de trabajo. Entonces, si quisiéramos trabajar con ellas, solamente chuleamos. Pero yo voy a quitar ese chulito, no voy a trabajar con ellas. Estos 8 bits, lo que quiere decir esto es la cantidad de colores que vamos a ver. No quiere decir que en 8 bits nuestra paleta esté muy limitada, tenemos aún así millones de colores, pero con 16 bits vamos a trabajar con aún muchos más colores, y 32 bits muchos millones más de colores. Sí, realmente esto creo yo más sirve para... Es como una cosa muy específica para encontrar ciertos colores muy puntuales. Está bueno trabajar con 16 bits para obras de arte digitales que no se ven. Sí, digitales. No siendo más, creo que así podemos empezar. Tengo un tamaño carta seleccionado acá, que es de 8 por 11 pulgadas, en centímetros es 20.32 por 27.94. Estos son medidas que ya tiene Photoshop pues determinadamente, y le doy crear. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuestra mesa de trabajo. A diferencia de Illustrator, nosotros no vamos a poder hacer nada fuera de nuestra mesa de trabajo. Antes en Illustrator, como les mencioné, aquí preguntan qué resolución lo ideal es trabajar con 300 píxeles. Sí, si vas a hacer algo que planeas imprimir. Si es algo para imprimir, lo mejor es trabajar con 300 píxeles, y si puedes con más, trabajalo con un poco más, pero mínimo 300 píxeles para que sea una buena impresión. Si es solamente para pantallas, puedes trabajar con 180 píxeles. 180 o 72 está bastante bien. Sí, como estaba mencionando, aquí afuera no vamos a poder hacer
nada, solamente nos va a aparecer lo que tenemos en nuestra mesa de trabajo, que es este cuadrado tamaño carta. Algo muy importante que tiene Photoshop y que no tiene Illustrator, que no tiene ningún otro pues tanta importancia como lo tiene Photoshop, son las capas. Bien importante que nos familiaricemos y organicemos mucho nuestro archivo con las capas. ¿Qué son capas? Como su nombre lo indica, cada una de es como si fuéramos a dividir nuestro trabajo en varias como fases, varias sesiones. Hay dos maneras de trabajar en Photoshop. Una que se llama destructiva y otra que se llama no destructiva. Resulta que uno generalmente cuando está realizando retoques o cuando trabaja en Photoshop realiza muchas acciones seguidas. Cuando digo acciones son clics, realiza muchos clics seguidos. Y Photoshop no tiene la memoria suficiente sino para retrasar 20 o 30 clics máximo. O sea, darle control Z, control Z, control Z 30 veces para deshacer una acción anterior hasta máximo 30 veces. Después de eso, si queremos modificar antes de eso, no se puede hacer. Entonces, para empezar como para mejorar esa situación, vamos a utilizar las capas. Las capas nos permiten dividir y seccionar nuestro trabajo y mantenerlo de una manera más ordenada, con tal de que no destruyamos nuestro archivo base. Vamos a empezar hablando sobre las herramientas más básicas. Bueno, es posible que a ustedes no les aparezca la distribución de pantalla que a mí me aparece, con las herramientas aquí, con los colores acá y con las capas acá. ¿Cómo modificar eso? En la parte de arriba tienen esta flechita que va hacia abajo. Al darle clic va a salir un menú desplegable. Cada una nos va a modificar y nos va a cambiar las herramientas que van a aparecer dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si vamos a trabajar con 3D, por ejemplo, con movimiento, es decir, para hacer imágenes en movimiento, nos va a poner una línea de tiempo abajo. Si vamos a trabajar con pintura, esta barra se va a aumentar y aquí nos van a aparecer muchos más colores y los pinceles aquí. Vamos a trabajar, creo que con la que vamos a acudir todas las herramientas que vamos a utilizar el día de hoy, vamos a utilizar los aspectos esenciales. Si yo moví esto acá y moví esto acá y esto y no me acuerdo en dónde estaban, puedo volver acá, restaurar aspectos esenciales. Y se me restaura a como lo tenía anteriormente. No quiero utilizar yo no utilizo estas tres capas, estas tres pestañas, las quito, encerrar grupo de fichas y listo. Así organizado, así ya tenemos como el mismo espacio de trabajo. Vamos a empezar haciendo figuras geométricas básicas. Hay dos maneras de hacerlo, Photoshop tiene un montón de maneras de hacer las cosas. Hay varios caminos para realizar lo mismo. Puede que, pues aquí lo primero que vemos, creo que una de las herramientas que primero vemos va a ser esta. Esta no es en sí para crear figuras geométricas, sino para hacer selecciones con esta figura geométrica. ¿Esto qué quiere decir? Tengo seleccionada la herramienta de marco elíptico. Con ella, yo sí, hago el círculo. Si mantengo presionada la tecla Shift, se me realiza un círculo perfecto. Sin la tecla Shift es pues una elipse. Puedo modificarlo, pero con Shift oprimido queda... sí, queda, pues es un círculo perfecto. Al soltarlo lo que hace es tener una selección que yo después puedo colorear, ¿sí? Pero eso no es en sí la figura geométrica, sino una selección que yo hago en la capa que estoy trabajando. Si se dan cuenta, pues esto sigue acá con las rayitas punteadas, sigo teniendo la selección, voy a quitarla, deseleccionar. El atajo es Command D en Mac o Control D en Windows. Desaparece la rayita punteada. Pero resulta que, ¿qué fue lo que hice acá? Lo que hice fue modificar la capa que se llama fondo. Este candadito significa que está bloqueada, que no la puedo mover. Si le doy clic aquí, ya la podré mover. Pero resulta que
no me gusta ese círculo ahí, lo quiero bajar. No voy a poder porque está dentro de mi capa. O sea, lo que hice fue que los píxeles que, que seleccioné en esta capa se me pintaron de rojo. No es una figura geométrica, sino solamente es una selección para que me coloreara la cantidad de píxeles que tenía, que estaba dentro del círculo que dibujé en la selección. Entonces ya no puedo mover esto, ya no lo puedo mover. Y por eso es importante tener muy en cuenta el tema de las capas. Si me equivoco de capa, es posible que esté dañando totalmente todo mi trabajo. El círculo se pintó con una herramienta que se llama herramienta bote de pintura. El atajo de la tecla rápida es solamente oprimir la tecla G y ya se queda seleccionado. Como se pintó, va a repetir otra vez el proceso. Pero como realmente se debería hacer. Creé el archivo, esto se queda bloqueado porque es mi fondo, el fondo generalmente no se mueve. Aquí hay un icono, este icono, que es un más dentro de un cuadrado, me crea una nueva capa. Si ven, dense en cuenta en las miniaturas. Esta miniatura cuadradita significa que es transparente, que no hay nada en esa capa. Esto significa que está pintada de blanco. Para hacer un círculo sobre esa capa, que la voy a llamar círculo, dándole doble clic a capa, puedo modificar el nombre, círculo, círculo rojo, enter. Tengo la selección aquí, manteniendo la tecla shift, hago el círculo perfecto. Voy acá al bote de pintura, le doy clic y lo pinto de rojo. Para quitar, aquí todavía tengo seleccionado el círculo, pues tengo mantenido la selección, voy a selección, deseleccionar o command D. De esta manera yo ya puedo mover el círculo. El círculo lo que estoy haciendo es mover todo lo que tiene esa capa. Si por ejemplo yo hiciera otro círculo acá, sobre la misma capa, ¿qué va a pasar? Voy a mover las dos porque están en la misma capa. Es como si tuviera, sí, en la misma capa. Hay que tener en cuenta eso, mirar en qué capa estamos trabajando a toda hora. Si no les aparece esto de historia, que es como yo me devuelvo, aquí aparece la lista de todas mis últimas acciones. Para moverlos estoy utilizando esta herramienta mover. El atajo es la tecla V. Únicamente selecciono el círculo y lo muevo. Si no se te está moviendo así de fácil, es posible que estés en la capa una capa equivocada. Ten en cuenta eso y siempre revisa. Hay que estar muy pendiente de la capa en la que estamos trabajando. Hay otra manera. Bueno, voy a buscar la imagen de un paisaje para explicarles el término de píxeles. Voy a guardar esta imagen. Una imagen que se vea bien. Esta se ve más o menos de buena resolución, se ve bien, no se ve pixelada. La guardé en descargas y lo voy a abrir en Photoshop. Para abrir lo que yo hago, lo que me permite Mac es simplemente arrastrar al icono de Photoshop. La otra manera es archivo, abrir. Ahí me manda y puedo buscar la imagen. Pero pues termina siendo lo mismo. ¿Qué es un píxel? Una imagen está conformada, cualquier imagen, o generalmente las imágenes que vemos en pantalla y generalmente en impresión, está compuesta por pequeños cuadrados perfectos que se llaman píxeles. Cada cuadrado de un color distinto. Aquí no los vemos, pero si me acerco mucho, vemos que la imagen está compuesta por cuadrados de distintos colores. Y esos colores, la unión de estos colores, o pues la unión no, sino pues estar el uno al lado de otro, es que forma la imagen. Para agrandar y achicar la imagen, no la agrandé, sino que utilicé la lupa. Es esta herramienta de acá. Herramienta Zoom o la tecla Z. Con esa herramienta, dando clic me acerco y espichando Alt y al mismo tiempo dando clic me alejo. Si ven que así tengo el icono es un más, cuando espicho la tecla Alt es un menos. Más, menos.
Entonces, con el más me acerco, con el menos me alejo. No estoy cambiando el tamaño de la imagen, solamente me estoy acercando y alejando. Entonces, sí, como mencionaba, cada imagen está compuesta por cuadrados que son los píxeles. Resulta que, imagínense que Photoshop tuviera un grid, una cuadrícula, en donde se supone que deben estar esos píxeles. Esa cuadrícula nos la determina la resolución con la cual decidimos empezar a trabajar. Esto quiere decir que si, digamos, de aquí, digamos, que de aquí a aquí hay una pulgada, por ejemplo, aquí hay como si hubiera una cuadrícula con 300 cuadritos. ¿Sí? Entonces lo que hace una imagen es básicamente colorear cada uno de esos cuadritos. Entonces, ¿qué pasa cuando achicamos una imagen? Vamos a modificar este círculo y vamos a hacerlo más pequeño. Voy a utilizar únicamente un círculo. Me voy a volver a cuando tenía solamente este círculo. Me devolví. Que es lo mismo que haber dado control Z o command Z. O edición deshacer. Deshacer viene siendo lo mismo. Control Z en Windows o command Z en Mac. Vamos a edición, transformación libre, que el atajo es Command T o Control T. Esto hace que se cree un cuadro delimitador alrededor de mi círculo. Cuando acerco mi cursor a cada una de las esquinas, me va a aparecer este icono de una flecha, pues de dos flechas estirándose una opuesta a la otra. Esto es para que si oprimimos, pues vamos a poder escalar, cambiar el tamaño de nuestra figura. Va a cambiar proporcionalmente. Si queremos que cambie desproporcionalmente, es oprimiendo la tecla Shift. Así cambia desproporcionalmente. En las versiones anteriores creo que era al revés, pero sí se mantiene pues es el mismo concepto. Shift para una función al mismo tiempo o sin Shift. Si lo alejo un poquitico, va a cambiar el cursor a este icono. Este icono nos va a permitir girar la figura. Bueno, pues para el círculo no se ve porque está, pues no cambia. Pero nos va a permitir girar la figura. Y estos, pues agrandar o achicar. Bueno, ya lo tengo seleccionado. Les voy a acercar la imagen para que vean que el círculo, los bordes tienen píxeles. Como todos son cuadrados, las curvas, digamos que no se van a poder hacer perfectamente con píxeles, porque una curva finalmente va a terminar siendo como esta escalerita muy muy larga, cada una con un color distinto, pues cada cuadrito como con un color distinto para que parezca que se desvanezca, pero una curva perfectamente no se va a poder replicar en Photoshop. Me voy a alejar. Entonces solamente hice ese acercamiento para que vean los píxeles al borde. Se ve un cuadrado, un círculo totalmente, pues se ve bien, se ve perfecto. Voy a achicarlo. ¿Qué pasa cuando se achico? ¿Recuerdan lo que mencioné de la cuadrícula? Al achicar una imagen, lo que estamos haciendo es eliminando píxeles, eliminando información y eliminando píxeles. Si me acerco, van a ver cómo cambiaron los bordes. Que resulta que igual, pues listo, lo más fácil va a volver a agrandarlos. No, porque ya se perdieron esos píxeles, ya se perdió esa información. Entonces ya no va a ser distinto. ¿Ven cómo pierde la calidad? Cada vez que achicamos una imagen en Photoshop, va a perder píxeles, va a perder información. Y si la agrandamos, Photoshop va a tratar de rellenar unos cuadros que antes no tenían, que no tienen información, creando esta falta de nitidez. Probemos entonces con la imagen. La voy a hacer más pequeña. La hice pequeña, pequeña, pequeña. Si me acerco, veo la cantidad de píxeles que se me perdieron. En esto resultó convertida la imagen que tenía.
Si quiero yo volverla a agrandar, Photoshop no va a tener de dónde coger información para rellenar esos píxeles que ahora le estoy diciendo que rellene. Entonces, en esto se va a convertir la imagen. Entonces, hay que tener cuidado. Para eso funcionan mucho pues es ser ordenado en lo que vamos a trabajar. Si vamos a escalar una imagen, pues hay que tener en cuenta que no nos pasemos o si nos puede pasar esto. Para que esto no suceda, en el caso de las figuras geométricas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ese ojo quiere decir, el que estoy señalando acá, quiere decir, ese ojito es para ocultar o para mostrar la misma capa. Si le doy clic al ojito, no es que desaparezca la capa, sino que se vuelve invisible. Otra vez aquí se vuelve visible, invisible, visible. Lo voy a quitar. Esta otra herramienta rectángulo, que la tecla es U, las teclas rápidas van a tener van a estar entre paréntesis. La seleccioné. Si mantengo oprimida me van a aparecer más figuras. Rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, línea. Pues trabajaré con la elipse. Una vez la creo, fíjense en una cosa distinta. Aquí al icono, primero creo una nueva capa automáticamente. Esta nueva capa la creó la herramienta. Yo no hice esta, la llamó automáticamente elipse 1 y tiene este icono de un cuadradito con puntos. Este icono quiere decir que esa es una forma interactiva. ¿Qué quiere decir que es una forma interactiva? Voy a volver a escalarla y voy a volverla a hacer más grande. No se pierde calidad. Cuando es una forma interactiva, esto lo más es como es una figura geométrica, en todo momento. No es una selección de píxeles, sino una figura geométrica. Que al ser una forma interactiva, pues me va siempre a terminar utilizando esas propiedades que definí en un principio. Quiero que deje de ser, bueno, entonces sí hay que tener eso en cuenta. Lo mismo podemos hacer con las imágenes. Voy a pasar esta imagen de este archivo al otro. Puedo hacer lo siguiente, teniendo mi capa seleccionada, voy a darle Command C o Control C y acá Control, no me lo movió. Entonces lo voy a arrastrar. Aquí lo arrastré entre sí. ¿Por qué me parece tan pequeña acá? Porque mi archivo lo cuadré para estar en 300 píxeles por pulgada. Por eso aparece aquí tan pequeño. Para poder agrandar y hacer pequeña una imagen en Photoshop sin que se me pixele sin que se me pierda información como les mostré acá, para que no suceda esto, dándole clic derecho a la capa, lo va a convertir en objeto inteligente. Me va a cambiar el icono que tiene al lado, pero con ello lo vuelvo pequeño, le doy Enter para aceptar la transformación y lo vuelvo a transformar. No va a pasar esto que mencioné anteriormente, solamente al tener el objeto inteligente activado. Esto no quiere decir que al agrandarla no se me va a pixelar, sí se me va a pixelar, porque de todas maneras Photoshop trata de rellenar los colores que antes no existían. Trata de rellenar los píxeles que antes no existían. Entonces, pues esta es una opción para trabajar. Bueno, teniendo eso en cuenta, lo que vamos a hacer a continuación va a ser algo que se conoce como Matte Painting. Matte Painting es una técnica que lo que hace es crear, pues se pueden crear como escenas, paisajes y generalmente se utiliza para arte conceptual de películas y este tipo de cosas, en el que no se pinta, sino que se utilizan únicamente imágenes de referencia. Vamos a hacer una muy sencilla, no es una técnica que yo manejé
que utilice siempre o que maneje mucho, pero pues puedo enseñar todas las herramientas, o sea, enseñándoles todas las herramientas para realizar una de este tipo de pinturas. Pues vamos a tocar varios temas y funciones que tiene Photoshop. Yo tengo aquí una carpeta con las imágenes que ya escogí. Vamos a hacer un paisaje como en un desierto, utilizando estas imágenes. Entonces voy a empezar con una imagen que voy a poner como mi imagen de fondo, que va a ser esta que se llama cielo. Entonces voy a abrir un nuevo documento, archivo nuevo, mentiras, archivo abrir. Voy a abrir la imagen tal y como está. Documentos, cielo es la que voy a utilizar. Cielo como en el formato es JPG. Voy a abrir. Esta es mi imagen. Si voy aquí a imagen, tamaño de imagen, voy a ver el tamaño que realmente y el peso que tiene esta imagen. Tiene una anchura de 67 centímetros por 38, tiene una resolución de 72 píxeles por pulgada. Es una resolución buena para pantallas, pero no para impresión. Si le cambio esta resolución a 300, ¿qué pasa? Pues se me va a hacer más pequeño el formato, mi archivo, pues más pequeña la imagen, se va a escalar. Voy a dejarla en 72. Ok. Así como estaba, así la abrí. Aquí en imagen, en modo, voy a ver en qué modo de color estoy trabajando. Estoy trabajando en RGB, que es para pantallas. CMYK, recuerden, RGB. Para pantallas, CMYK para impresión. Iván nos pregunta que si estas imágenes están en la página del periódico. Creo que no, Paula. Ahí. No, pero si quieres, mándamelas y se las envío al correo de una vez. Entonces, espérense, se las mandamos de una vez. Perdón, no caímos en cuenta de... Listo, ahí se fueron. A mí a veces me pasa esto que se desaparece la imagen, pero bueno. Alejandra nos pregunta que si copias la imagen y la pegas pierde calidad. Depende. Digamos, yo abrí esta imagen como les mostré, abrí la imagen directamente en Photoshop. Si copio y pego esta imagen en un archivo cuya resolución sea, recordemos, el tamaño de la resolución de este es 72 píxeles. Si copio y pego esta imagen, si copio esta imagen y la pego en un archivo que sea de 300 píxeles por pulgada, sí va a perder resolución. Digamos, este archivo que tenía aquí abierto es de 300 píxeles por pulgada. Si aquí voy a archivo, ¿cómo te muestro? Voy a quitar el candadito acá y voy a arrastrar esta imagen aquí. Aquí esto es como si lo copiara y lo pegara. Se va a hacer más pequeña. En sí no pierde resolución, sino que se va a ver más pequeña. Es decir, si aquí el tamaño era de 60 por 30, si no estoy mal, aquí va a ser como de 10 por 15. Cambio de tamaño. Hay la misma cantidad de píxeles, pero cambia de tamaño. Esa creo que es la gran diferencia. No sé si quedó claro. Avísame, porfa. Abrí como esta imagen. No la voy a modificar, como menciono. Hay dos maneras de trabajar en Photoshop, una destructiva y otra no destructiva. Vamos a trabajar de una manera no destructiva porque creo yo que es la mejor manera de trabajar.
Voy a copiar, voy a duplicar esta capa. O con el atajo Command J o Control J se duplica la capa. Me va a decir el nombre, ¿cómo la quiero llamar? La voy a llamar fondo arena. Ok. Voy a quitar el candado y en esta yo puedo trabajar. Este lo voy a llamar fondo. Este se llama arena. Voy a colocar algunas imágenes sobre... la verdad nos pregunta qué pasa si quiero imprimir esto y cambio a CMYK. Los colores van a cambiar. Bueno, esperemos que aquí se vea claramente, pero si yo cambio este modo a CMYK, primero me va a decir que antes hay que combinar todas las capas con las que he trabajado. Entonces, aquí tenga arena y fondo, me las va a combinar. Ok. No se nota mucho en pantalla, pero la cuestión es que se los voy a mostrar en Illustrator. Acabo de enviar el correo con las imágenes, entonces todos revisen si les llegaron. La semana pasada hicimos esta ilustración con Illustrator. Aquí el modo de color del documento, como ven, es RGB. Voy a crear un nuevo documento que esté en CMYK. Si copio y pego esto, vean la diferencia de color. Mira este púrpura en CMYK con este púrpura, que es en sí el mismo color. Lo que hice fue copiar y pegar, pero en pantalla el color es más brillante que en impresión. Es el mismo color, en teoría, pero por el modo de color va a cambiar cómo lo vamos a ver y cómo se genera ese color. Para que lo tengas en cuenta. Generalmente los colores en RGB son un poco más, pues en RGB son más brillantes que en CMYK. Bueno, tenemos en nuestro fondo, vamos a poner una persona caminando, vamos a ponerlo aquí en la arena. Donde yo tengo la persona caminando, lo vamos a hacer en archivo, vamos a ponerlo en nuestro documento, en archivo, colocar elemento incrustado. Es esta persona. Creo que esta imagen tiene tiene menor resolución a la imagen con la que estoy trabajando. Cuando lo coloco como archivo enlazado, se dan cuenta que va a aparecer con el icono de objeto inteligente. Entonces vamos a poderlo escalar tanto arriba como abajo sin que nos suceda lo que nos sucedió con la otra figura. Pero bueno, teniendo en cuenta que pues no nos debemos pasar, no le debemos exigir más píxeles a Photoshop de los que ya tiene la imagen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre un concepto que se llama la máscara, que es esta de aquí. Cuando le doy clic acá, aparentemente no sucedió nada. Me aparece un cuadradito acá que significa blanco. Vean bueno, vean la diferencia. Si le doy clic acá, los colores que me aparecen aquí van a ser los que yo quiera. Esto lo hice aquí en estos dos cuadritos. Voy a utilizar estos dos colores. O van a aparecer estos dos colores. Puedo modificarlos. Quiero modificar el rojo, cambio la flechita y lo puedo modificar. Pero cuando doy clic en esta herramienta, en este cuadradito, se va a cambiar únicamente
blanco y negro. Estos son los únicos dos colores con los que vamos a trabajar, con los que vamos a poder trabajar una máscara. Cuando ahí Julián pregunta que por qué cada vez que ponen ahí una foto se crea un nuevo archivo. Porque se abre cada foto como un, pues sí, precisamente, se abre cada foto como archivo independiente. Si uno le está dando archivo a abrir y le doy clic en uno de estos en persona, pues me va a abrir otro archivo con persona. Para ponerlo dentro en una nueva capa, tengo que ir a archivo, colocar elemento incrustado, en inglés place. Esto me permite escoger mi archivo, colocar, me queda una nueva capa dentro del mismo archivo. Bueno, entonces estamos hablando de las máscaras. ¿Qué nos permite las máscaras? La máscara nos permite precisamente enmascarar partes que no queremos que salgan de la imagen sin tener que borrarlo. Con el negro, lo que hacemos, bueno, ya les mostraré. Vamos a hablar de una herramienta que se llama, teniendo en cuenta que vamos a tener seleccionada la máscara. Hay una herramienta que se llama herramienta selección rápida. Es la cuarta herramienta, que es este pincel. Si no les aparece, seguramente es porque la tienen oculta. Mantienen presionado el clic, les aparece este menú desplegable. Entonces seleccionan herramienta selección rápida. Aquí está fácil la selección. Le doy clic. Mientras vamos a utilizar herramienta varita mágica. Varita mágica. Aquí se dan cuenta que nos cambian las propiedades, como los elementos que nos aparecen en la parte superior. Aquí hay algo que se llama tolerancia, o toler, que es la abreviación. El cursor nos va a cambiar como esta cruz. ¿Qué hace la herramienta varita mágica? Dando un clic, va a seleccionar una serie de colores próximos y realiza una selección. Sin que la línea punteada significa selección. Pero está seleccionando una porción muy pequeña de la imagen. Yo quiero seleccionar todo el hombre. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar la tolerancia para que me acepte más colores blancos. Lo que le estoy diciendo es, seleccióname todos los colores parecidos al que yo le estoy diciendo. O sea, todos los píxeles con un color parecido al que yo quiero. Si lo aumento es de 0 a 100. Si lo aumento a 90, por ejemplo, Enter, la selección que me va a realizar va a ser mucho más amplia. Si se dan cuenta. Aquí me pasé, aquí seleccioné el amarillo. Me selecciona prácticamente todo el fondo, toda la arena. Doble clic acá al blanco, me hace una selección pues mucho más cercana al hombre. Pero aún así pues no está como muy bien hecha. Para eso nos va a servir la herramienta selección rápida. Voy a quitar esta selección con Command D, la quité. O con selección de seleccionar. Así desaparecen las líneas punteadas. Me voy a acercar un poco a la imagen. Con la herramienta selección rápida, es como si fuera un pincel. Vamos a arrastrar el cursor y se nos va a agregar, aquí no he soltado pues el clic del trackpad y se va a hacer una selección. Aquí me estoy pasando, pero bueno, estoy como abarcando la mayor parte del hombre. Me pasé demasiado, voy a volverlo a realizar. Puedo soltar el cursor y hacer varias selecciones, no hay problema. Aquí estoy compensando varias veces. Bueno, aquí me pasé. ¿Cómo hago para corregir eso? Con la misma herramienta y con la tecla y teniendo la tecla Alt, voy a quitar esa selección. Manteniendo la tecla oprimida Alt. Generalmente cuando uno utiliza una función con la herramienta Shift es para añadir y con la tecla Alt es para restar, para quitar. Okay.
Digamos, la voy a dejar así. Pablo nos pregunta que si se hace el zoom, ¿se vuelve más precisa la selección? No necesariamente. La selección consiste, pues te vuelves tú más precisa al mover el mouse o al mover tu tableta digitalizadora. Pero la herramienta igual es sensible a los píxeles que tenga la imagen, no a tu pulso. Entonces, pues te permite ver un poco más lo que estás viendo, pero no es que tenga mayor precisión la herramienta. Tengo listo, ya tengo seleccionada lo que quiero de esta imagen. Voy a invertir, bueno, quiero sacar este personaje de la imagen. Sí se puede cambiar el pincel de selección, claro. Acá. Aquí lo podemos ver. A mí, hay que tener en cuenta, yo tengo la tecla Shift o Block Majus oprimida. ¿Qué pasa? Que cuando la tengo oprimida, cuando la tengo oprimida, no me sale como esta previsualización del pincel. Que sí es cierto, está demasiado grande. Lo voy a hacer más pequeño, con tamaño. Y con tamaño, si ven que el círculo se hace más pequeño, así puedo pues mejorar la selección que acabo de realizar. Es aquí arriba, cosa que la herramienta varita mágica no se puede hacer. Con ella solamente, o sea, no tiene tantas funciones como si la tiene la herramienta selección rápida. Volvamos entonces al tema de las máscaras. Como les mencioné, lo que queremos hacer es resaltar, quitar este hombre de la imagen. Es decir, enmascarar, ocultar todo el resto, todo lo que no es hombre. Pero ¿qué pasa? Pues yo seleccioné el hombre. ¿Qué tengo que hacer? Invertir mi selección. Voy a selección, invertir. O con Control Shift I o Command Shift I en Mac. Cuando invierto, tengo seleccionada mi imagen, invertir. No sé por qué no me está. Bueno. Así estaba. ¿Sí? Hice la selección. Cuando voy a selección, invertir, se van a dar cuenta que aquí va a aparecer la línea punteada. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener seleccionado absolutamente todo lo que hay afuera del hombre, no el hombre. Lo que hice fue invertir la selección. Era más fácil seleccionar al hombre que seleccionar el paisaje e ir quitándole el hombre. Entonces lo que así es un método de selección mucho más rápido. Estando aquí en mi máscara, voy a cambiar mi color a negro. Voy a utilizar la herramienta bote de pintura. ¿Qué pasa? Doy clic. ¿Y si ven cómo cambió aquí la miniatura? La imagen sigue siendo la misma. Yo puedo borrar la máscara y la imagen sigue quedando igual. Es decir, no dañé la imagen original, no dañé la imagen de la persona para nada. Solamente le puse una máscara, le enmascaré como si le hubiera puesto una cinta alrededor de toda la imagen y la borré con el negro. Si quiero que aparezca otra vez, tengo que utilizar el blanco. El negro es para borrar en una máscara y el blanco es para añadir lo que borré. Si se fijan. ¿Para qué nos sirve esto? Voy a deseleccionar esto con selección, deseleccionar, se me va a quitar. ¿Para qué va a servir esto? Aquí todavía se ve un poquito de amarillo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo tengo que cubrir. Juan Laura pregunta que cómo agrega la máscara. Teniendo la capa seleccionada a la que le quieres agregar la máscara, está este cuadradito con un círculo adentro. Que dice añadir máscara de capa. Cuando le das clic ahí, aparece un cuadradito al lado. Ese quiere decir que es una máscara. Esta cadena quiere decir que están enlazadas. Que si mueves que si mueves esa capa, se va a mover también la máscara. Así se añade. Aquí hay unas cositas amarillas que quiero quitar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo seleccionada mi máscara.
voy a utilizar esta herramienta que es brush, pincel, brush en inglés, pincel en español. Con el color negro, como mencionamos anteriormente, vamos a quitar y con el color blanco añadir. Aquí estoy quitando con mi pincel, voy a cambiarlo. Aquí nos van a aparecer varios pinceles. Voy a utilizar uno difuso, en este caso. Enter. También le puedo cambiar yo el tamaño acá en tamaño a 3 píxeles, por ejemplo. Y así yo voy a poder quitar esas partes. Recuerden, no las estamos borrando, lo que estamos haciendo es ocultándolas. Siempre las vamos a poder volver a usar. Por ejemplo, acá creo que se me está desvaneciendo mucho el gorro. Cambio mi color a blanco y se me van a añadir. No es que esté pintando de blanco, sino que estoy diciéndole, le estoy quitando, pues dando menos límites a la máscara que acabo de crear. Lo mismo pasa como aquí con los pies. Está como muy raro. Por acá. Digamos. Si me pasé de nuevo puedo volver a cambiar a negro. Con la tecla X puedo invertir los dos colores que yo tengo. Con la tecla aquí X, si ven que cambia de blanco a negro, de negro a blanco y así. Entonces blanco para añadir. Negro para quitar. Me estoy moviendo, yo me muevo alrededor de mi mesa de trabajo, manteniendo oprimida la tecla, la barra espaciadora. Con ella me aparece esa manito y me puedo arrastrar por mi mesa de trabajo, manteniendo oprimida la tecla espaciadora. O si no, pues aquí está la herramienta mano, que simplemente pues, nos permite hacer lo mismo. Entre más trabajen con Photoshop, más van a utilizar las teclas rápidas porque se vuelve el trabajo mucho más eficiente. Entonces no es algo que se lo tengan a aprender la primera vez que trabajen, pero eventualmente se lo van a aprender. Bueno. Que una línea también extraña que la voy a quitar. Listo, ya le recortamos nuestro hombre. Contamos como con la, la fortuna que tiene más o menos como el mismo color. Sí, son como ambas como amarillentas. Y la luz proviene como el mismo lado, entonces no vamos a hacerle más edición a este archivo. Vamos a ir con el siguiente. Yo me estoy imaginando ponerle como una ruina, una estatua por acá, después le podemos hacer como sombras bueno. Voy a colocar una nueva imagen. Archivo, colocar elemento incrustado. No sé, estas montañas yo quería ponerlas de fondo, el Monument Valley. Lo coloco. ¿Qué pasa? Que me apareció sobre todo, no quiero que aparezca ahí. ¿Qué puedo hacer? Manteniendo oprimido esto, arrastrándola, cambiamos el orden de las capas. Si la ponemos debajo, pues evidentemente como arena está ocupando la mayor parte de la imagen, pues nos va a aparecer. O sea, de esta manera nosotros cambiamos el orden de nuestras capas. De aquí, ¿qué queremos resaltar? Únicamente las montañas. Entonces de nuevo vamos a crear una capa. Voy a hacer una selección con una selección rápida. O bueno, vamos a utilizar otra manera de selección. Bueno, otra manera. Después les muestro otra manera de seleccionar un poco más juiciosa. Entonces, aquí estoy arrastrando. Me voy a tomar los colores similares. Selecciono. Lo que yo hago es seleccionar lo que yo quiero que me aparezca. Entonces seleccioné todo esto. Para mantenerlo, voy a invertir mi selección de nuevo. Invertir. Se va a seleccionar el cielo, básicamente. Y voy a pintarla de negro.
¿Qué pasa? Pues al crear la máscara me deja ver la capa que hay detrás. Lo mismo voy a hacer con esta arena. Voy a ponerla arriba de esta capa. Voy a crear otra máscara, esta vez seleccionando el cielo que quiero que se vaya. Listo. Quiero que esto esté así como el fondo. El color está un poco raro, como que el fondo está raro, como que no pertenece a la imagen. ¿Qué vamos a hacer? Teniendo seleccionada esta capa, vamos a ir acá. Estos son eh, las capas de ajuste. Vamos a hablar sobre estas cuatro: brillo, contraste, niveles, curvas, exposición. Al darle clic nos va a aparecer una nueva capa y estas propiedades. Tenemos que recordar que únicamente vamos a modificar la capa que se llama Monument Valley. Si no le damos clic acá, nos va a modificar todas las capas que estén debajo de brillo y contraste. Por ejemplo, voy a ponerla arriba. Quiero que sea más brillante la imagen, voy a mover este cursor hacia allí. Me va a modificar toda la imagen. Si quiero que sea menos brillante, o más bien toda la composición, todas las capas que tengo debajo. Pero como mencioné, quiero únicamente modificar el Monument Valley. Tengo que darle clic acá. Darle clic acá, va a aparecer esta flechita, se va a mover aquí la capa, y eso va a permitir únicamente modificar la capa que tiene directamente debajo, si se dan cuenta. Primero vamos a hacerlo un poco más oscura. Vamos a aumentar el contraste para simular estas sombras tan fuertes que tiene esta roca de aquí. El contraste más o menos así. Cierro y se me guardan mis propiedades. Si se fijan que la luz está viniendo de la derecha y aquí en la imagen del fondo como que viene de otro lado, de la izquierda, ¿qué vamos a hacer? Con imagen, digo edición, transformación libre o Command T, vamos a girarla en espejo. Le doy clic derecho, voltear horizontal. Voltear horizontal, pues se me cambia toda la imagen, como que tiene un poco más de sentido que la luz venga de ese lado. Aún sigue estando como un poco, pues demasiado clara. Entonces, ¿qué voy a hacer? Crear otra nueva capa de ajuste que se llame, bueno, niveles. Recuerden tener este activo. Con niveles, ahí me aparecen estos dos diagramas. Todos estos colores que aparecen, todas estas curvas que aparecen aquí son colores, son representación de colores. Si muevo esta flechita, si la arrastro, le voy a arrastrar hasta acá. Se van a dar cuenta lo oscura que se pone la imagen. ¿Por qué? Le estoy diciendo a Photoshop que todos los colores que existan antes de esta marca se conviertan en negro. Por eso se oscurece la imagen. Y lo mismo con esta otra marca. Todos los colores que aparezcan desde aquí hasta acá se van a convertir en blanco. Y esto es hasta donde va a llegar mi negro y hasta donde va a llegar mi blanco. Si muevo esto, mi negro ya no es tan negro, sino que es como gris, y mi blanco pues se vuelve un poco más oscuro. Me pasa a mí en este Photoshop, y es que como que se queda cargando la previsualización. No es error de internet. Juan, que si podría repetirlo del brillo, por favor. Sí. Déjame modificar los niveles y volvemos entonces a brillo. Entonces, si movemos esto, se vuelve un poco más contrastada la imagen, los colores son un poco más oscuros, y hacia allá se vuelven más claros. Y este es como para manejar los grises y los colores que hay entre ellos. Hacia allá se me vuelve como un poco más lavada, y hacia allá mucho más contrastada. Lo vamos a dejar aquí que se vea pues una edición bastante exagerada y evidente. Cierro esto. Lo del brillo se realiza acá, en este círculo partido por la mitad, que es el icono de capa de ajuste, brillo y contraste.
Aquí lo tengo. Las funciones que tiene DJ en contraste son básicamente dos. Uno me modifica el brillo y el otro me modifica el contraste. El brillo hacia la derecha, si muevo mi modificador hacia la derecha, se vuelve más brillante, y si lo muevo hacia la izquierda se vuelve más oscuro. De esta manera. Lo vamos a dejar en menos 50, como lo teníamos. Para que se modifique solamente la imagen que tiene debajo, hay que recuerden esto, solamente estamos modificando la capa Monument Valley, es con este icono. Si lo quito, me va a modificar todo lo que hay debajo. Ahí lo quité, y ¿qué pasó? Que esa capa de ajuste me modificó la capa fondo, por eso se me oscureció el cielo. Si yo moviera esta capa hasta acá arriba, me modificaría toda la imagen, tanto persona como arena, como Monument Valley, como fondo. No queremos eso, queremos únicamente Monument Valley. Dándole clic acá. Dándole clic acá, únicamente estamos modificando la capa que hay justo debajo, que se llama Monument Valley. Finalmente, también vamos a hablar de tono saturación. Esta va a ser la última herramienta que vamos a utilizar para modificar, como para hacer que esta imagen como que forme un poco más de la composición. ¿Qué pasa? Que esto yo lo veo como muy naranja, muy amarillento, y el fondo está muy rojo. Queremos modificar eso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con tono saturación. Nos va a aparecer esto. Esta barrita de aquí nos permite mover, nos va a añadir el color que nos muestra la barra. No es que yo lo mueva al azul y se vuelva azul, no, sino que nos va a añadir ese azul a la imagen. Después creo que en la tercera sesión hablaremos un poco más a fondo de esto. Si en cambio lo vuelvo más roja, le pongo más amarillo a la imagen, o sea, le añado un poco de amarillo a cada píxel, se vuelve morado. Si le añado un poco más de naranja a cada píxel, se ve como este amarillento extraño. Lo vamos a dejar aquí. La saturación es la cantidad, o lo fuerte que es ese color. Si lo saturo, es un amarillo, pues es un rojo ya irreal. Se puede modificar un poquitico, y si lo desaturo es negro, es gris. La luminosidad es como la cantidad de gris más o menos que tiene. De gris claro o gris oscuro. Con luminosidad se le agrega pues como una capa blanca, y hacia allá una capa negra. Yo luminosidad no la muevo mucho, yo muevo la saturación y el tono. Digamos así parece un poco más de nuestra composición, un poco. Sí. Por último le voy a añadir una estatua, como si en la arena hubiera aparecido una estatua, o detrás de estas rocas. Voy a colocar un elemento incrustado, que es este. ¿Por qué me aparece así? Porque como tengo estas dos, les estoy diciendo, hey, modifíquenme la capa que está debajo, y mi imagen se insertó debajo de esas, pues se modificó, dejó de modificar Monument Valley y empezó a modificar esta capa, que lo voy a llamar estatua. ¿Cómo corregir esto? Pues moviéndolo hacia arriba, solo eso basta. Y volviéndole a decir que quiero que me coja la de abajo, que mirar, fijarse bien en cómo se está mostrando esta parte. Lo voy a poner sobre todo para poder ver lo que estoy haciendo. Aquí es donde vamos a hacer una selección mucho más precisa. En las selecciones precisas, utilizando como estas herramientas mágicas, sirven para retoques muy especiales. Yo quiero seleccionar, va a ser una estatua que se va a ver gigantesca, entonces voy a seleccionar la parte, pues juiciosamente, la parte de arriba. De nuevo, creo mi capa, no se les olvide crear la capa, digo la máscara. Vamos aquí a una herramienta, acá, que se llama lazo poligonal. Si yo mantengo oprimido, aparecen las tres. Seguramente tienen esta por determinada herramienta lazo.
La herramienta lazo, ¿qué hace? La normal es que voy a trazar una figura acá con mi cursor, la que sea, me realiza una selección. Para eso funciona la herramienta lazo, para hacer selecciones de manera pues no uniformes como el cuadrado o el círculo que vimos al principio. La herramienta lazo poligonal nos permite hacer varios clics. Aquí estoy haciendo varios clics, no los mantengo oprimidos, sino que estoy haciendo varios clics. Y puedo realizar mi selección. Se nos va a acabar el tiempo, entonces voy a hacer esto rápido. O sea, la herramienta del lazo poligonal no es que lo utilicen de esta manera, sino que sean más precisos al momento de, pues sí, más precisos. Y para cerrarlo hay que darse cuenta que el icono, si ven que la embarré, no les mostré. Cuando realizo una selección para cerrarla, el icono me va a cambiar a este círculo. Aquí no tiene ese círculo, aquí aparece un circulito al lado. Eso quiere decir que la selección se va a cerrar y me empieza a aparecer punteada. Entonces, una vez tengo realizada mi selección poligonal aquí, listo, ya la cerré. Voy a invertir mi selección y voy a pintar de negro, teniendo seleccionada la estatua. Voy a poner que parta desde por acá. Lo voy a inclinar una gotica. Lo voy a bajar acá. Vamos a poner este hombre acá. Voy a voltear para que esté mirando hacia la estatua. Los colores no lucen bien aquí. Fue tomada como en otro ámbito. Hay que realizar otro ajuste, sobre todo de tono y saturación, para volverla más amarillenta. Acá más rojiza. Vamos a desaturar un poquito. Oscurecer. Voy a mejorar aquí mi selección. Haciendo... Entre mejor esté hecha la selección, pues mejor va a lucir su trabajo. Listo. Y bueno, creo que aquí hablamos de varias cosas. Pues varias herramientas que tiene Photoshop. Se nos va a acabar el tiempo. Creo que pues me pasé un poco mucho hablando sobre ciertas cositas. Pero hablamos como de todo lo que queríamos hablar hoy. Finalmente creo que el último paso va a ser exportar. Recuerden así, esto fue realmente realizado de una manera muy rápida. Las selecciones no están como muy bien hechas. Fíjense en cómo empecé aquí y cómo ya estaba terminando acá. Me faltaba un montón de fondo. Si hubiera hecho una selección más juiciosa, este bordecito blanco yo lo podría eliminar solamente haciendo una buena selección con la herramienta lazo poligonal. Ahora, ¿cómo guardo este archivo? Quiero guardarlo. Hay varias maneras. Archivo. Primero, mi nombre y formato de archivo van a aparecer aquí arriba en esta pestaña. Tiene que se llama cielo.jpg. ¿Esto qué quiere decir? Que si guardo este archivo como .jpg no lo voy a poder editar porque los JPG no son archivos editables en Photoshop, es decir, no por las capas me refiero. Entonces le voy a dar archivo, guardar como.
Primero selecciono la carpeta en la que yo quiero trabajar, en la que lo quiero guardar, clase Photoshop, yo lo voy a llamar sesión 1. El formato para archivos Photoshop es .psd. Aquí yo también puedo cambiar el formato. Photoshop en todos estos realmente no sé para qué se utilizan todos estos, les puedo hablar sobre unos. Photoshop para archivos hasta 2 GB, formato de documento grandes, también archivos de Photoshop pero que pesan hasta 4 GB, 4 o 5 GB o más de 2 GB más bien. GIF es para animaciones, sí, fotogramas. JPG es el archivo más común y más comprimido de imágenes. No es un archivo recomendable para guardar si vamos a imprimir, ni para, si vamos a imprimir porque archive, digamos que tomamos una foto en JPG en nuestra cámara, podemos tomar una foto y le decimos que lo guarde en JPG únicamente. Le estamos diciendo a esta cámara que elimine el 70% de los colores que estamos viendo. Así todo eso es lo que comprime el JPG. El PNG también es un archivo comprimido. No comprime tanto como el JPG, pero pues este es un PNG, creo yo es más recomendable utilizar PNG que JPG, porque JPG de nuevo comprime demasiado los archivos. Puede que estemos trabajando un archivo en muy buena resolución, pero a menos que pues si lo guardamos en JPG nos lo tiramos. Luego guardar en Photoshop, guardar. Aquí lo que hicimos fue guardar el archivo para después poderlo abrir. Si yo cierro mi sesión 1 y la abro acá, se me va a volver a abrir con mis capas. Puedo también guardarlo como .pdf si quiero imprimirlo. Photoshop PDF. PDF no siempre quiere decir que no se puede editar, sí se puede editar dependiendo de las configuraciones que yo les dé. Sesión.1.pdf. Ok, aquí me va a salir un mensaje. Si le quito este chulito, no lo voy a poder editar después. Va a comprimir todas las capas en una sola. Si lo dejo, me va a guardar cada una de las capas, lo que va a hacer que lo aumente el tamaño del archivo, pero lo va a poder después modificar. Y finalmente, tenemos la opción de exportarlo. Algo bueno que tiene Photoshop es que tiene, si queremos subirlo a una página web, a una red social, lo queremos montar en Instagram, lo que sea, tenemos la opción de guardar para web. Guardar para web tiene un montón de perfiles predeterminados, de formatos predeterminados para exportar y guardar los archivos. JPG, GIF, PNG y WBMP. Utilizar JPG, puedo modificar la calidad de mi imagen. Me va a salir aquí un modificador que puedo mover 100% o 0%. Si ven, yo modificando esto, puedo ver en tiempo real el tamaño de mi archivo. Aquí en esta parte. Si lo guardo en calidad 51, va a quedar de un peso de 217 kilobytes. Al 100% me va a subir a 700 kilobytes. Si lo guardo en PNG, va a subir un poco el tamaño del archivo a 703 kilobytes. Va a cambiar la manera en la que podemos modificar el archivo, pero pues esta es una de las maneras para guardar. Podemos acercarnos, que si queremos ver la imagen. Aquí está al 100%. ¿Qué pasa si yo lo dejo al 20%, al 12%? La cantidad de colores me va eliminando colores, me va eliminando píxeles. Si se dan cuenta, entre más colores tiene, más píxeles tiene, entre menos colores tiene. Porque tiene menos píxeles. Y finalmente pues guardar. Estos 3 puntos suspensivos quiere decir que si le doy clic ahí va a aparecer algo después, una nueva ventana. La guardo en clase Photoshop, sesión 1.jpg. Guardar. Y listo, quedó guardada mi imagen, tanto en PSD, que es Photoshop, como en JPG. Creo que eso vendría siendo todo. Me extendí un poco, pues acabamos a las 8 en punto. Me voy a quedar aquí un ratico más si tienen alguna duda. Si el video queda grabado, lo subiremos pronto.
Tuvimos unos problemas con los videos grabados de Illustrator, por eso nos estamos demorando un poquito. Pero este quedó grabado, parece que perfectamente. Los vamos a subir y tan pronto se suban les mandaremos pues el link y el acceso a esto. Voy a quedarme aquí un ratico, creo que pues así damos por concluida nuestra sesión. Por mi parte, si tienen alguna duda voy a estar aquí pendiente. Si tienen alguna duda en especial, pues voy a estar aquí otros 20, 30 minutos tal vez. Y finalmente, Paula, porfa, dales mi WhatsApp por si tienen alguna duda. Como les mencioné al principio, sigo siendo, pues soy estudiante. Pueden preguntarme cualquier cosa sobre el uso de Photoshop. Si tienen alguna duda pues específica, me pueden escribir. Porfa, Paula, mándales ahí está mi WhatsApp. O a mi correo, que es jd.caceres11@uniandes. Y ya, eso es todo. Espero que haya quedado muy claro. Y pues gracias por haber asistido. Estamos contentos con la participación. Yo voy a seguir entonces trabajándole a mi imagen mientras por si surge alguna duda. Sofía, ¿tienes una pregunta? Dime. ¿De la segunda imagen te refieres a la capa de Monument Valley? Listo. Vamos a volver a empezar a hacerlo. Voy a ocultar la capa de la estatua en ese ojito. Se utiliza con tono y saturación. Vamos a repetir el proceso. Que este icono de basura es para eliminar la capa. Sí. Aquí vamos a este icono de crear capa de ajuste. Tono saturación. Tono saturación es la herramienta que vamos a utilizar para cambiar los colores en un principio. Recuerda tener siempre activada esta opción para modificar únicamente Monument Valley. La que va a cambiar el color es la herramienta tono. Con tono arrastramos. Fíjate en cómo cambia el color del fondo al arrastrarlo. No hay como un método científico como con pasos cómo deben ser las cosas. Entonces pues es todo visual. ¿Qué color crees que se va viendo bien con la imagen? Yo creo que como por aquí. Creo a la distancia los colores se van desaturando más. Y como esto está a la distancia, como quiero que se vea que esté pues lejos, le voy a bajar a la saturación para que se vea un poco más grisáceo. La saturación me vuelve más grises los colores. Hacia la izquierda y hacia la derecha me los hace más fuertes. Nunca es bueno llegar a los extremos. Hay que tener cuidado con las selecciones siempre. Por eso
pues hay que revisar, no tener líneas punteadas en nuestra mesa de trabajo. Si las tenemos punteadas, quiere decir que tenemos una selección activa. Y lo que quiere decir eso es que lo que vayamos a hacer después únicamente va a aparecer en esa selección. Entonces hay que tener mucho cuidado tanto con las capas como con la selección. Y lo vamos a aclarar una gotica para que sea un poco más distante. Y ya cierro esto y ahí quedó. El guardado para web. Alejandra pregunta que si el guardado para web sirve solo para cuando se van a subir a internet. Pues es uno de los grandes usos, sí. Creo que esa es la única función que para la cual sirve guardar para web. Porque comprime de tal manera los colores que es posible que se vean bien si uno no comprime exageradamente. Sí, guardar para web básicamente existe para eso, únicamente para subir a internet. Si vamos a imprimir esta, lo mejor es guardar, exportar como. Si es que cambia el formato, nos aparecen muchos más formatos, pues no muchos, algunos formatos más: JPG, PNG, GIF y SVG. SVG es para vectores, no lo vamos a utilizar, puede ser JPG. Y siempre tener calidad al 100% si vas a imprimir. Para imprimir puede ser JPG, y exportar, y no te va a decir en dónde lo quiere exportar, escoges la carpeta y bueno. Pero si guardar para web sirve, creo yo, la única función creo yo que tiene guardar para web es pues eso, guardar para redes sociales, para subir a internet, porque el tamaño del archivo queda muy liviano. No es que sea el mejor para imprimir el JPG, sino que depende de dónde vayas a imprimir. Como mencioné anteriormente, el JPG comprime mucho los archivos, siempre hay que guardarlo con la menor compresión posible. ¿Por qué? O sea, hay dos archivos recomendables para imprimir. Uno es JPG y el otro es .tif. Ese se consigue aquí en guardar como .tif. Pero ¿qué pasa con el .tif? Que son archivos que no comprimen absolutamente nada. Entonces suelen ser archivos muy pesados que en muchos lugares en donde imprimen no te los aceptan porque son demasiado pesados. Pues no, o sea, para esta fotografía no va a quedar tan pesado. A ver qué tan pesado queda. Guardar, ok. Ok. Mi punto TIFF pesa 15.7 megas en comparación con mi punto JPG que pesa 718 kilobytes. Entonces, para una fotografía que te hayas tomado muy bien tomada y que vayas a imprimir, este punto TIFF puede llegar a pesar 200, 500, 1 giga. Pero muchos lugares donde imprimen no te aceptan este archivo por ser tan pesado. Entonces, JPG o PNG eh, sin compresión o con la mínima compresión que puedas, está bien para imprimir. La otra pregunta, que con qué estoy borrando esta selección. Recuerda, no estoy borrando, estoy enmascarando más bien. Teniendo seleccionada mi máscara, primero realizo la selección de lo que yo quiero borrar con mi lazo poligonal. De esta manera. Selecciono aquí. Y con la herramienta bote de pintura y el color negro, color de esa selección. Si tengo el color blanco, ¿qué va a pasar? Me va a aparecer esa selección. Hay que tener en cuenta que negro es para ocultar, blanco es para que aparezca. Borro y quito la selección con Command D. Esto me aparece después de rellenar eso.
ten en cuenta aquí la luz está viniendo como de la derecha, entonces hay como que voltear esto, voltear horizontal, que luz está viniendo desde por la derecha. No mentiras, creo que estaba bien. Sí, estaba bien ahí. Algo así. Voy a ir con mis niveles. Voy a poner una lunita. Enter. Ser más pequeña. Voy a hablar más de los formatos, sobre todo el punto TIFF, en la tercera sesión, que vamos a hablar de cámara de punto RAW, que, bueno, no tengo el icono acá, de punto RAW. Cámara RAW nos va a permitir editar las fotos de una manera totalmente distinta, pues no totalmente distinta, una interfaz nueva, y vamos a hablar más sobre formatos en la tercera sesión. Bueno, siempre es posible más trabajarle a una composición como estas. Todo depende de cuánto tiempo le quieran dedicar a esto. Creo que si no hay más dudas, pues voy a salirme de la reunión. Cualquier cosita, pues me escriben. Realmente no, pues no hay problema, no piensen que les voy a cobrar ni nada por el estilo. Entonces, adiós, nos vemos, que les vaya muy bien. Y estoy pendiente de cualquier cosa.